Bienvenidos a la conferencia 427 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy seguiremos viendo variedad de noticias, de tema de desastres, de todo lo que está pasando en ese sentido. Veremos cuestiones de espiritismo, pero también hay cosas de la ONU, de Estados Unidos, en referencia a la ley dominical, y al final del tercer templo, que nos va a enlazar con una noticia que quizás no es la que destacaría al principio, que es sobre tema ovnis extraterrestres, pero muy interesante por todo lo que ha venido pasando y cómo nos va a llevar al final realmente a esa conclusión que tiene la profecía. Y por eso al final comentaremos sobre este tema, por toda la relevancia que tiene, y aunque ya veremos la noticia, quizá ahora le quieran bajar los decibeles, sabemos que pronto esto estará en boga de todo el mundo. Vamos a ello. Y comenzamos con ciencia y tecnología. Crean un robot con cerebro hecho a partir de células madre humanas. ¿Esto en dónde? En China. Ya veíamos cómo cada vez más similar, utilizando lo que sería piel humana o una imitación, pero ya ahora el cerebro con células madre. ¿En qué beneficia esto al robot en el tema de las tomas de decisiones, en sus programas? Yo personalmente no lo sé, pero ya vemos cada vez más, por ejemplo, quizás todos o muchos hemos visto películas donde los robots empezaban a tener órganos ya con tejidos humanos, hasta que un día los declaraban que eran 100% humanos. Bueno, vemos cómo la ficción va haciéndose realidad. Impresionante. Y los chinos, a nivel tecnológico, en ciertas cuestiones, están tomando la delantera ya, inclusive quizás por delante de Estados Unidos, en según qué. Cambiamos totalmente, lluvias e inundaciones. Níger registra 27 muertos a causa de las inundaciones esta temporada de lluvias. Estamos viendo en esta última de noticias lo que ha sido, bueno, este año. Esto es de hace muy poco, pero muchas inundaciones. Hemos visto sequías, pero lo que más ha abundado es el exceso de agua. Muchísimas inundaciones, muchos muertos, muchos desastres. Huracán, que también, por supuesto que todos los años, siempre uno dirá, siempre ha habido huracanes, pero la cosa se va poniendo, bueno, más intensa. Al menos 2 muertos en Jamaica por el paso del devastador huracán Beryl, que ya deja 9 fallecidos en el Caribe. Vamos a Colombia ahora, en Latinoamérica. Al menos 6 soldados mueren al pisar un campo minado en el noroeste de Colombia. Estas son las cuestiones que también dejan las guerras, estos conflictos armados, los campos minados. Y pueden pasar a veces décadas y sigue habiendo tragedias. Uno lo puede ver, por ejemplo, en Nicaragua, que ya pasó la guerra hace muchísimo tiempo y sigue habiendo de estos problemas. A otro lado del mundo, Pakistán, Asia, al menos 5 muertos, incluido un ex senador por la explosión de una bomba en el noroeste de Pakistán. Sí, estas luchas entre ellos que no paran. En el mundo musulmán sabemos las divisiones que hay, sean étnicas, sean religiosas, ya sean chiíes, sunís, las luchas de poder, pero entre ellos se van matando unos a otros sin parar. Vamos con paganismo. Más de 50 muertos por tomar un brebaje que delataba si eran brujos. Dice, personas acusadas de hechicería en una comunidad de Angola fueron obligadas a ingerir una bebida venenosa para demostrar su inocencia. Bueno, supuestamente te tomabas esto y esto lo iba a verificar si eras un brujo o no. Pues más de 50 muertos. Sí, más de los frutos del paganismo. Por una cosa o por la otra, bueno, siempre vemos cómo conduce al final a la muerte. Y vamos con libertad religiosa. Arrestan a sacerdote católico en India, lo acusan de intentar convertir hindúes. Vemos cómo se está poniendo la cuestión en la India. Dice, el sacerdote católico Domingo Pinto ha sido arrestado por la policía de la India junto a un grupo de cristianos protestantes por supuestamente intentar convertir a hindúes, lo que estaría violando las leyes anticonversión del país. Vemos este tipo de leyes.
11 de los 28 estados de la India han aprobado leyes para penalizar las conversiones forzadas, pero en la práctica se han utilizado para impedir la práctica de la fe cristiana. Claro, ¿cómo se define esto? ¿Dónde se pone el límite entre lo que es forzado y lo que no? Y luego se llega a lo que dice aquí la noticia. En la práctica empieza a haber una persecución hacia los cristianos. Asia News informó que el padre Pinto fue arrestado el 6 de febrero después de proporcionar un espacio para que un grupo protestante organizara ocasionalmente momentos de oración en el centro pastoral de la diócesis de Lucknow, en el estado de Uttar Pradesh. Durante una reunión llevada por el grupo 5 de febrero, se produjo un altercado cuando varios hindúes intentaron agredir a las mujeres presentes. Además, estos individuos acudieron a las autoridades policiales, alegando que en la reunión se estaba llevando a cabo conversiones de hindúes de manera coercitiva, forzadas. Los fundamentalistas hindúes irrumpieron en el centro e insistieron en el arresto del sacerdote en la comisaría junto con los pastores, mientras que otros fundamentalistas incluso amenazaron al convento y a las monjas cercanas. Contó a CNA, agencia en inglés de EWTN News, esta cadena católica, Monseñor Ignacio de Sousa, obispo de Bareilly, al norte de India. Vemos cómo se está poniendo la cuestión en según qué países, cuando parecía que la libertad religiosa iba avanzando, iba siendo un derecho que se iba conquistando en el mundo entero, pero bueno, ha pasado un punto de inflexión y ahora todo está retrocediendo. También pensemos la India, un país que va cada vez más seguramente estará junto al bloque de Rusia, de China, opuesto a Occidente. Ya sabemos cómo en los últimos años hubo una persecución muy fuerte hacia los cristianos, inclusive de apaleamientos, apedreamientos, asesinatos. Y aquí vemos, pero también que logra esto, que se unan católicos, protestantes. Sí, esto le viene muy bien a según qué poder para el famoso ecumenismo de la sangre. Y ahora vamos con ley dominical. Esta es una noticia de Advent Messenger, es adventista. Dice, Trump promete otorgar a los cristianos un poder político sin precedentes cuando comience el renacimiento de Estados Unidos el día de las elecciones de 2024. Aquí vemos, una imagen de Trump, la Casa Blanca ardiendo en llamas, por detrás, por supuesto que esto es un montaje. Y aquí nos habla un poco el artículo, como Trump habla de que va a haber un avivamiento, lo que se viene diciendo. Se habla de también una asociación internacional de comunicadores cristianos que tiene a grandes, héroes, si se quiere, de los suyos, como Billy Graham, Charles Stanley, Adrian Rogers, etcétera, etcétera. Quizás muchos, Jerry Fowler, quizás muchos predicadores que todos conocemos. Hay como un salón de la fama, por así decir, de estos grandes predicadores. Aquí Trump habló en esta convención anual de radiodifusores religiosos nacionales, la NRB, y él ya está hablando de que va a venir con él un reavivamiento cristiano. Esto es profecía, ¿Y en qué terminará? Ley dominical, por supuesto, en la ley dominical. Nosotros ahora, en estos últimos días, hemos visto el famoso debate. Biden ya parece que todo el aparato demócrata quiere ponerlo a un lado, él dice que no. Y como todo indica que Trump, si no pasan sorpresas o cosas, llegaría a la Casa Blanca. Inclusive los medios que últimamente, digamos que han estado más posicionados del lado de Joe Biden, de esta cuestión más progresista, como el medio famoso inglés de economía de Financial Times, ya están dando por hecho que Trump ganará las elecciones. Y ahora lo que discuten es contra quién tendría que competir. Ya veremos. Muchos quieren que sea o Kamala Harris o Michelle Obama. Ya veremos, pero sería también preparar el terreno a
bueno, una disputa de ideologías y de todo lo que se representa. Vemos a Trump, un hombre blanco, conservador, de mucho dinero, un privilegiado, por así decir, contra, podría ser una mujer negra, de las minorías. Bueno, ya estaría el terreno, más allá de que gane quien gane, estaría el terreno preparado para un enfrentamiento de ideologías, de razas y de todo lo que conlleva, ya vemos, esta lucha entre llamados patriotas, y digo llamados patriotas, y progresistas o globalistas. Pero recordemos que la Agenda 2030 la han aceptado todas las naciones, solamente que quizás esta agenda puede tener dos brazos, uno izquierdo y uno derecho. Pero al final Donald Trump, ¿a quién sirve? Realmente hay un enfrentamiento, quizás más en las bases, un poco más por debajo, pero arriba hay una sola cabeza. Unos y otros se postran ante la bestia, ante el catolicismo romano. Pero la división cada vez la tenemos más servida. Y sabemos hasta dónde llegará. Ley dominical. Aquí nos habla un poco de este salón de la fama, de todos estos predicadores, los tenemos aquí. Bueno, todo va encaminándose para que este, digamos, movimiento cristiano tome el poder en la Casa Blanca. Su líder político sin duda hoy es Donald Trump. Parece difícil que otra persona pueda reemplazarlo, quedando tan poco, y ya, como digo, hasta los medios de la llamada esta izquierda, que son los grandes medios de comunicación y los grandes poderes nacionales económicos, ya están diciendo, bueno, como que dando por hecho de que Trump va a ganar estas elecciones. Los obispos de la Unión Europea lanzan una campaña para que se prohíba trabajar los domingos. El objetivo de la iniciativa es proteger la salud de los trabajadores, promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y fomentar el tiempo adecuado, especialmente para familias y trabajadores jóvenes, para el culto y el compromiso comunitario, social y religioso. Con motivo de la Jornada Europea por un domingo sin trabajo, nos habla de este 3 de marzo, la Alianza Europea del Domingo, la ESA, ha publicado este viernes un nuevo manifiesto que subraya que el tiempo de descanso sincronizado es una herramienta eficaz para contrarrestar la soledad y los momentos destacados, digamos, su importancia para la salud mental de los trabajadores. Por supuesto, un día de descanso, el que primero decretó un día de descanso fue el mismo Dios, el mismo Creador. Además, de cara a las próximas elecciones de la Unión Europea en junio del 2024, la Alianza Europea del Domingo pide a los diputados, al Parlamento Europeo y a los candidatos a las elecciones europeas que apoyen el manifiesto de su comité directivo y reconozcan el valor de la creación de un día semanal común en toda Europa de descanso, por tradición el domingo para todos los ciudadanos. Claro, cuando se habla de un día de descanso, ya rápido lo primero que viene a la mente es el domingo, por supuesto. El objetivo de esta iniciativa es, tal como destaca el manifiesto, proteger la salud de los trabajadores, promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y fomentar el tiempo adecuado, especialmente para familias y trabajadores jóvenes, para el culto y el compromiso comunitario, social y religioso. Asimismo, el manifiesto pide que la Unión Europea garantice patrones de tiempo de trabajo sostenibles, incluso mediante el derecho a desconectarse y basarse en el principio del trabajo decente que beneficia a los trabajadores individuales y, por tanto, a la sociedad y a la economía en su conjunto. Ya vemos no solo el día de descanso, toda una cuestión sostenible, de poder desconectarse, volver aparentemente a ciertos valores, a ser más humanos, pero al mismo tiempo ya sabemos cómo este transhumanismo sigue avanzando. Más de 100 iniciativas en toda Europa. En los últimos días, la Alianza Europea del Domingo llevó a cabo una campaña de vídeo para sensibilizar a los líderes políticos nacionales y de la Unión Europea, así como a los ciudadanos privados, sobre los efectos positivos de un día de descanso semanal sincronizado. Es decir, no que cada uno descanse cuando quiera, sino algo que esté bien establecido, ordenado, bien organizado, todos tengan su día, así. Bueno, el mundo todo con orden va mejor, que es verdad, pero hay un orden de Dios y hay otro orden, que al final, tarde o temprano, lleva al desorden. Todos los vídeos se pueden ver en las cuentas de redes sociales de la ESA, Twitter y Facebook, o en el YouTube de la COMESE. La Alianza es una amplia red de más de 100 iniciativas nacionales, sindicatos, organizaciones empresariales,
asociaciones de la sociedad civil, iglesias y comunidades religiosas de la Unión Europea. Ya vemos, no falta nadie. La alianza se compromete a crear conciencia sobre el valor único del domingo para nuestra sociedad y sobre la importancia de un día de descanso común. COMESE es miembro fundador de la European Sunday Alliance, es decir, ¿no? La Alianza Europea del Domingo. Y vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo, aquí vemos la Gaceta de Madrid, un vídeo español de hace mucho tiempo, pero es muy interesante. Bueno, aquí lo tenemos, en su tiempo, cómo ya se intentó implantar esto, alguien que se quejaba. Ya lo vemos, comienza todo primero con multas y posiblemente así vuelva a repetirse. Quizás al principio haya multas y eso irá escalando, luego penas de prisión hasta que directamente ejecuciones. Se acabará con la vida de los opositores. Pero ya vemos que no es nada nuevo. En Estados Unidos tuvieron su historia, en España obviamente como gran bastión católico no podía faltar que esto haya pasado ya alguna vez, antaño, pero vemos que son cosas que a veces no es nada nuevo, sino volver a reflotar algo que ya estaba, pero de una manera más contundente y sin duda definitiva. Marchas del Sábado de la Tierra, el 7 de abril del 2024 y el 20 de julio del 2024. Esto es muy interesante. Sábado de la Tierra, ¿no? Bueno, ya vimos que el 7 de abril ya pasó, pero el 20 de julio todavía está por delante, queda muy poco. Estamos agregando un segundo día para una marcha sábada o sabática de la Tierra. Hoy es 8 de marzo de 2024 y no hemos visto muchas marchas organizadas para la fecha de marcha del 7 de abril del 2024. Parece que no tuvo mucho éxito, así que hay que poner otro día. Bueno, vamos a ver cómo va, porque yo busqué un poco en español y casi de esto no había nada. En inglés sí, pero en español casi no se encuentra nada. Sin embargo, hemos visto un aumento de visitantes a nuestro sitio web en la última semana. Esperamos que las visitas continúen creando conciencia sobre la marcha del Sábado de la Tierra el 20 de julio de 2024 a las 11 a.m., a las 11 de la mañana. Nuestro objetivo al intentar organizar estas marchas no es exigir a los gobiernos que obliguen a la gente a descansar un día a la semana, sino simplemente crear conciencia sobre la necesidad de un día de descanso para darle un respiro al planeta y apelar a la conciencia de la gente. Elegir tomar medidas individuales y realizar los cambios necesarios en el estilo de vida para darse un respiro a ellos mismos y al planeta. Apoyamos todos los diferentes esfuerzos de descanso sabático que le dan un descanso al planeta y apoyan nuestra creencia en este movimiento del Shabbat en la Tierra. Sí, un sábado, un Shabbat de la Tierra. Los niños exigen cambios para proteger el planeta para las generaciones futuras. ¿Los niños exigen cambios o ustedes están haciendo que los niños exijan? El Shabbat de la Tierra es un cambio en la dirección correcta y algo en lo que todos podemos participar. Estamos pidiendo a la gente de todo el mundo que organice una marcha sabática de la Tierra para el sábado 20 de julio del 2024. Siéntase libre de hacer una marcha en cualquier momento, pero estamos tratando de hacer correr la voz para una marcha global el sábado 20 de julio del 2024 a las 11 a.m. Organiza o participa en una marcha del Sábado de la Tierra en tu ciudad, comunidad, iglesia, escuela o universidad, creando conciencia sobre la necesidad de un Sábado de la Tierra y exigiendo que las personas tomen medidas en apoyo de un día de Sábado de la Tierra, semanal, un día a la semana. Todos deben participar y guardar el Sábado de la Tierra para lograr resultados reales. Sugerimos a los organizadores que utilicen Eventbrite para organizar y promover su marcha. Puedes publicar la ubicación e incluso repartir boletos electrónicos gratuitos que te ayudarán a realizar un seguimiento de aproximadamente cuántos participantes tendrá tu marcha sabática terrestre. Eventbrite es gratuito para publicar y promocionar tu evento. Es de uso gratuito. Participe y organice una marcha del Sábado de la Tierra cerca de usted. Cualquiera aquí ya tiene un enlace, una página donde meterse y organizar tu propia marcha, en tu barrio, en tu escuela, en tu universidad, en tu ciudad, en tu iglesia, en lo que sea. Aquí vemos un poco esta cuestión. No lo vamos a leer porque repite más de lo mismo. Vemos el logo,
de este I support, ¿no? Earth Sabbath. Yo apoyo, por así decir, el sábado de la tierra. Es interesante que hablan de un día semanal, un descanso de la tierra. Claro, el día que se pongan de acuerdo y haya un día de descanso de la tierra, ¿va a ser el sábado? Seguro que no. Ahora es interesante, ¿no? Porque la tierra tiene que ver con la Pachamama, la Pachamama tiene que ver con la diosa de toda la historia, hoy Virgen María. ¿Cuál es el sábado de María para el catolicismo? El sábado, el día de María. El día de María es el sábado para el catolicismo. Un sábado de la tierra, un sábado de la madre tierra. Interesante, pero luego ya sabemos, será el domingo, pero interesante que hablen del descanso, del Shabbat de la tierra. Como vemos, organizaciones que a veces es difícil saber de dónde vienen, pero que empiezan a infiltrarse o a influir en todos los estratos. Y yo pregunto, cualquier persona que haga esto en su empresa, en donde sea, y organice esta cuestión, ¿quién le va a decir que no? Aquí se ve un poco más, vemos también, hay una imagen con la Tierra. Bueno, todo esto ya lo hemos leído. 20 de julio, tengámoslo presente. Una nueva ley exige que todas las aulas en las escuelas públicas de Luisiana muestren los 10 mandamientos. ¿Sí, sí? Los 10 mandamientos. ¿En dónde? En Luisiana. Esto es lo que se llama el cinturón bíblico de Estados Unidos. Son estos estados muy cristianos. Nos habla un poco, por supuesto que hay problemas, las agrupaciones laicas que defienden la separación de Iglesia y de Estado, que es verdad, se están quejando. Y no les falta razón también, porque cuando se empieza a mezclar estas cuestiones, ya sabemos lo que pasa. Esto es simplemente porque es algo histórico, porque es algo que tiene que ver con los principios de la nación, de Irán, de nuestra nación, pero ya sabemos cómo se quiere empezar a mezclar, ir a intentar borrar esa división de Iglesia y Estado para justamente poder decretar una ley religiosa, una ley dominical. Al final, todo esto irá más. No es el primer lugar, pero ya vemos, los 10 mandamientos. Ahora, ¿luego qué harán? Violarán uno de ellos. Trabajar de lunes a sábado. ¿Puede Grecia ser un ejemplo? Aquí vemos cómo en Grecia habla de aumentar el tema de 40 a 48 horas por semana, es decir, trabajar 6 días, pero por un lado vemos iniciativas para trabajar menos días, por otro lado para trabajar más, después se habla del rendimiento, esto, lo otro. Claro, con 6 días a la semana está muy claro cuál va a ser el día libre. Y cuando se trabaje menos, los que quieren poner 4 días, claro, ahí digan, bueno, viernes, sábado y domingo, es decir, nadie tendrá problema en guardar el sábado de ninguna manera, pero ya sabemos que la cuestión de trabajar menos días lo llevarán, si es que lo hacen, a cuestiones posiblemente rotativas, pero sabemos que de una u otra manera, vayan por un extremo o el otro, el sábado cada vez va a ser más difícil poder guardarlo. Aquí hay un tema de comparación de horarios de trabajo según países, pero así va Grecia, con su situación económica que es la que es, y la cuestión es trabajar más. Pero por el otro lado vemos países aquí en Europa que están queriendo implantar los 4 días semanales. Ya veremos cómo deriva todas las cuestiones. Ahora, nuevo orden mundial. Aquí tenemos a nuestro amigo Bill Gates, como siempre, dando la nota y metido en todas las paellas, por así decir. Bill Gates hace flotar el gobierno global durante la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial con Sam Altman. Sabemos Sam Altman, uno de estos grandes de la inteligencia artificial, junto con Bill Gates, el otro grande ya de otra época quizás, aunque sigue estando ahí, viene en primera línea, también de todas estas cuestiones tecnológicas, ya sabemos, de ordenador, de cuestiones de nuevas tecnologías. Aquí hablan sobre todas las cuestiones, lo que puede traer y obviamente ¿cuál es el tema? La regulación. La regulación.
Si se hubiese regulado mejor las redes sociales, entonces ya empiezan a, digamos, a advertir del gran peligro que puede traer la inteligencia artificial. Sí, ya lo hicieron con el Internet. Quizás muchos recordarán a David Rockefeller hablando del gran peligro de Internet. ¿Y de quién era Internet? ¿Quién inventó Internet? ¿No fue la inteligencia militar de Estados Unidos? ¿No fue el mismo Pentágono? Entonces, ¿por qué empiezan a traer este lenguaje, este discurso de miedo, de temor? Para poder meter mano, para poder regularlo, antes de que, digamos, dé esa libertad que es lo que tanto odian. Dice, creo que estamos empezando a darnos cuenta de eso. Sería muy fácil imponer demasiada regulación a este espacio, dijo Altman. Pero si estamos en lo cierto y esta tecnología llega tan lejos como creemos que va a llegar, afectará a la sociedad, al equilibrio geopolítico del poder, a tantas cosas que para estos sistemas, aún hipotéticos, pero futuros extraordinariamente poderosos, tenemos. Dice, se ha socializado en la idea de un organismo regulador global que analice esos sistemas superpoderosos porque tienen un gran impacto global. Entonces, ¿cuál es el tema? Como es global, se necesita una regulación global y se necesita un poder global que regule. Si hay leyes globales, pues tiene que haber un organismo que haga cumplir la ley. Esto es de lógica. ¿De qué sirven leyes globales si después cada uno hace lo que quiere? Tiene que haber un organismo supranacional. Y a eso van. Y de los problemas que puede traer la inteligencia artificial. Bueno, ya se está hablando, pero vemos que a ellos esto no les asusta porque es lo que quieren, que toda esta cuestión de robótica e inteligencia artificial, lo que peligra, aparte de muchas otras cosas, es la clase media. Lo que ellos quieren aniquilar. Esto va a ser un gran problema y hará, aparentemente, cuestiones que hablan de gente de la economía, de la industria, que hará desaparecer la clase media, lo que esta gente quiere. Una élite y luego, sí, diferentes castas, pero hacer desaparecer esa clase media que es pensante, que es crítica, que es fruto de una reforma protestante, que es lo que ellos tanto odian. Altman señaló que una junta global de inteligencia artificial funcionaría como la Agencia Internacional de Energía Atómica. Un modelo del que hablamos es algo así como la OIEA, ¿no? La Agencia Internacional de Energía Atómica. Para la energía nuclear decidimos lo mismo. Esto necesita una agencia global de algún tipo debido al potencial de impacto global. Creo que eso podría tener sentido, dijo. Gates estuvo de acuerdo y planteó la idea de un gobierno global para hacer frente a los peligros potenciales de la inteligencia artificial. Dijo, si la clave es impedir que el mundo entero haga algo peligroso, casi querríamos un gobierno global, que hoy en día vemos que nos resulta difícil cooperar en muchos temas como el clima y el terrorismo. Luego dice, Altman continuó señalando que existe interés en que un organismo regulador global se ocupe de la nueva tecnología y afirmó, eso me parece posible. No estaba tan seguro antes, pero hice un gran viaje alrededor del mundo este año. Y hablé con jefes de Estado en muchos de los países que necesitarían participar en esto, y hubo apoyo casi universal. Bueno, parece que según él, todas las naciones o todos los líderes están de acuerdo. Uno a veces se pregunta por qué todos estos jóvenes, cuando aparecen estas grandes luces, estas grandes mentes tan revolucionarias, ¿por qué ya tan rápido siempre están metidos en lo mismo? ¿Por qué nunca aparece uno que vaya por otra corriente, por una corriente opuesta a todo este nuevo orden mundial? ¿Es que rápido lo hacen suyo? ¿Es que quizás salen porque son de ellos? Bueno, pero uno ve que siempre esta gente está del lado que está, aunque a veces parezcan estar más a la izquierda o más a la derecha, pero repetimos, la cabeza siempre es la misma. Así que por una cuestión u otra, clima, terrorismo, cuestiones económicas, pero inclusive la cuestión tecnológica, todo se necesita un gobierno mundial. Vamos a Estados Unidos. A congresistas les preocupa que el nuevo tratado sobre la pandemia pueda silenciar a los críticos. El tratado tendría implicaciones importantes para la soberanía nacional. Little John mencionó la renuencia de la OMS a utilizar la palabra tratado
al discutir el acuerdo propuesto y varios oradores pidieron a Estados Unidos que insista en un proceso de ratificación que requiera la aprobación en el Senado por una mayoría de 2/3 y no por una acción del Ejecutivo. Aquí vemos el tema de regular y ya ir teniendo normativas para la próxima, que como ellos dicen, el tema no es si vendrá, sino cuándo. Y ya saben que será muy pronto. Esto es de Zenit Noticias. Miembros del Congreso y líderes de la sociedad civil se reunieron con la prensa la semana pasada para advertir al país sobre un tratado pandémico que está redactando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Sus preocupaciones incluyen las implicaciones del tratado para la soberanía estadounidense y también el silenciamiento de los críticos. Sí, lo que ya tratamos en la última de noticias, ¿no? Ya hay que estar preparado para toda disidencia, aunque después se confirme al final que tienen razón, pero eso no importa. La censura está en el centro de todo este documento, dijo Tony Perkins, del Family Research Council, advirtiendo que el tratado se utilizaría para reprimir la disidencia. Sí, claro, en muchos lugares del mundo, y especialmente en Estados Unidos, hay gente todavía y en grandes posiciones que conservan ese discernimiento sobre lo que es la libertad de conciencia, sobre lo que es la libertad de expresión. El borrador del acuerdo presenta al lector este concepto orwelliano de infodemia, dijo Perkins, señalando el mandato del borrador de que los países combatan la información falsa, engañosa, errónea o desinformada, añadió. El congresista Chris Smith estuvo de acuerdo y se preguntó si esta norma debería aplicarse retroactivamente a la OMS por difundir información errónea China sobre el COVID-19 al inicio de esa pandemia. Pero vemos cómo lo llevan. Bueno, a ver si tiene carácter retroactivo, que se pueda, digamos, aplicar a cuestiones que ya pasaron, pero dice por difundir información errónea China. Sí, mucha libertad religiosa, pero el enemigo es China y el tema fue China. El que difundió los bulos fue China, ¿seguro? Hace poco una mujer de la alta política de Estados Unidos dijo que este virus no es que salió de Wuhan, que sí, sino que fue hecho en Ucrania y llevado a Wuhan. Por eso posiblemente los chinos no sabían lo que estaba pasando, porque si no hubiesen estado al tanto de todo. Al congresista Smith también le preocupaba que se haya realizado muy poco escrutinio y se haya formulado muy pocas preguntas sobre lo que significa este acuerdo o tratado jurídicamente vinculante para la política sanitaria en Estados Unidos y otros lugares. Bueno, ya vemos. Ya hay muchos que están alzando la voz de que se van a violar las libertades, la libertad de expresión, pero al mismo tiempo, bueno, pero entonces condenen a China. Seguro, en esto el tema es China, sabemos de dónde vino todo esto. Los papeles ya del mismo Pentágono, de tantas gentes que han salido, oficiales, sobre cómo se creó el COVID-19 y más que están saliendo, las cuestiones de las vacunas. Entonces, por un lado o por el otro, cada vez es más difícil ver gente que realmente dé en el clavo, cada vez es más difícil. Y si las hay, muy difícil que tengan voz, por lo menos en grandes medios. Un poco más del artículo para el que quiera terminar de leerlo. Vamos a la ONU, ahora. ONU, a la humanidad solo le quedan 2 años para salvar el mundo. Bueno, ya tremendo el tema. 2 años a la humanidad. Y es interesante la pregunta, dice, ¿quién tiene exactamente 2 años para salvar el mundo? La respuesta es, cada persona de este planeta, subrayó un alto funcionario de las Naciones Unidas. Aquí tenemos este alto funcionario de la ONU con respecto a la cuestión ecológica, y claro, la responsabilidad es de cada uno, no solo del gobierno de turno, del presidente, el de aquí, el de allá, todos. Es una responsabilidad individual, a nosotros, a cada uno de nosotros nos quedan 2 años para salvar el mundo. ¿Qué pasa si uno de nosotros no se pone manos a la obra? ¿Qué pasa si el vecino, el de allá, el de enfrente, no está haciendo lo que tiene que hacer? Pues es culpable de la destrucción del mundo. Bueno, siempre estos artículos son muy interesantes, no todos se pueden leer. Hacia un gobierno mundial único, Asamblea General negocia el futuro de la ONU. El escenario está preparado para algunas de las negociaciones más importantes de las Naciones Unidas, quizás en una generación. El Pacto para el Futuro ampliaría los poderes y el alcance del sistema de las Naciones Unidas,
mientras que el Pacto Mundial Digital regiría la tecnología digital, incluida la inteligencia artificial emergente para todo el mundo. Bueno, aquí vemos más sobre el tema de un gobierno mundial, mucho el tema de la tecnología digital también aquí en esta cuestión. Otra vez en Noticias, la Asamblea General de la ONU está negociando dos importantes acuerdos sobre el futuro de la organización y del mundo en general. Los acuerdos podrían concentrar el poder en el secretario general de la ONU de formas imprevistas hasta ahora. Si hay gente que la ONU es la bestia y es quien va a dominar. Pues no es así. A lo sumo la ONU podrá ser uno de los instrumentos para dar el poder también a este gobernante, pero no es la ONU la bestia. Algunos verán en ello un gran paso hacia un gobierno mundial único. El escenario está preparado para algunas de las negociaciones más importantes de las Naciones Unidas, quizás en una generación. El Pacto para el Futuro ampliaría los poderes y el alcance del sistema de las Naciones Unidas, mientras que el Pacto Mundial Digital regiría la tecnología digital, incluida la inteligencia artificial emergente para todo el mundo. Vemos estos pactos que se están haciendo en Naciones Unidas para darle más peso a la ONU mismo, a su secretario general, y también estos pactos con cuestión de tecnología digital. Los borradores iniciales se distribuyeron a principios de este año. Los gobiernos dieron sus primeras respuestas en abril. Ahora, a partir de la última semana de mayo, negociarán los acuerdos. Se prevé que el Pacto para el Futuro posicione al sistema de la ONU para lo que sustituya a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que expira dentro de 6 años. Aunque no se ha alcanzado ninguno de los 17 objetivos, ninguno, y 169 metas universales acordados por la Asamblea General de la ONU en 2015, los Estados miembros de la ONU ya están pensando en lo que vendrá después. Saben que hay, digamos, una bisagra en el 2030. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo varias propuestas para que, según él, son necesarias para crear unas Naciones Unidas 2.0. Los cambios en el sistema de la ONU otorgarían mayores poderes al secretario general, entre ellos la creación de una plataforma de emergencia que dotaría a su oficina de poder y recursos para coordinar la respuesta de la ONU ante conmociones y emergencias relacionadas con la economía, los conflictos, el clima, la salud y otras emergencias. Al darle más poder al secretario general, ¿a quién se le quita poder? A las naciones, a los representantes de cada nación. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Quién manda en Europa, por ejemplo? ¿Quién manda en las naciones europeas? Manda un organismo que nadie lo elige. ¿Esto es democracia? Todo lo contrario. Vemos como la Comunidad Europea y la gente que se eligen entre ellos, puestos a dedo por grandes élites, son los que mandan después por las naciones. Pero ahora se está intentando también a través de la ONU. ¿Quién pone al secretario general? Al final son gente elegidas a dedo, como el de la Organización Mundial de la Salud, por grandes élites económicas, políticas, lo que fuere, grandes élites del poder. Y la soberanía de las naciones, es decir, la libertad de las naciones, las decisiones de las naciones cada vez van quedando más restringidas y limitadas. Cada vez más los poderes supranacionales van tomando las decisiones verdaderamente importantes. Se les deja cuestiones internas, digamos, la libertad que tienen puede ser en cuestiones que importa poco a ciertas élites. En cuanto importen, ya sea a nivel externo o interno, obedecen. Guterres también ha propuesto el desarrollo de infraestructuras públicas digitales, y digo, especialmente en Occidente. Otra cosa es lo que pueda pasar en China, en Rusia, en India, en Irán. Eso es otra cosa. ¿Quién manda ahí? Sí, hay poderes políticos, económicos, religiosos, pero vemos que son autóctonos. El problema de Occidente es que no puede dominarlos del todo. Incluidas iniciativas de conectividad universal e identidad digital para prestar asistencia sanitaria y otros servicios públicos y medir la eficacia de las políticas públicas en tiempo real. También ha propuesto los mecanismos para que las Naciones Unidas tengan relaciones directas permanentes con las legislaturas nacionales para desarrollar leyes y políticas acordes con los objetivos internacionales. Estas reformas se basarían en las concentraciones de poder ya sin precedentes en el secretario general de la ONU a través de las reformas del sistema de desarrollo de la ONU a partir del 2019, que dieron al secretario general de la ONU una voz directa en las decisiones políticas nacionales internas y le permite utilizar todo el sistema de la ONU como palanca para presionar a los gobiernos a adoptar políticas al estilo de la ONU. Vemos cómo se le quiere dar poder para que empiecen a doblegarse las naciones.
¿Qué pasará con esas naciones del otro bloque? Sabiendo que al final estos secretarios generales siempre son más del lado occidental. ¿Qué va a pasar? También se está negociando un segundo acuerdo que regirá todas las plataformas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial. Se denomina Pacto Mundial Digital. El Pacto Mundial Digital no será vinculante, pero tendrá una importante fuerza persuasiva. El objetivo del acuerdo es promover nuevas tecnologías que sean compatibles entre sí y accesibles para todos. Bueno, que no será vinculante, que no se obligará, digamos, a los gobiernos a aceptarlo, pero será un instrumento de presión. En el lado negativo, el acuerdo promete un control social global a través de la cooperación internacional para suprimir cierto tipo de mensajes y promover otros. Cada vez más control, cada vez más censura, cada vez menos libertad. Todo ello bajo la etiqueta de combatir la desinformación. Ya vemos qué pasó en Europa las últimas reuniones que se hicieron. El gran problema era la desinformación. La desinformación, la incitación al odio y proteger los derechos humanos. La incitación al odio, quedémonos con eso también. Las empresas tecnológicas apoyan expresamente este tipo de moderación de contenidos y lenguaje a favor de la censura, y ya está presente en varias resoluciones de la ONU, incluida una resolución sobre inteligencia artificial, patrocinada por Estados Unidos y aprobada este año, ¿no? Vemos resoluciones patrocinadas por Estados Unidos. Ya veremos cómo van saliendo estas cosas a nivel de ONU. Vemos que están todos los estados prácticamente de todo el mundo y también sabemos que hay dos posiciones, dos bloques muy enfrentados. Las empresas tecnológicas, por su parte, tienen un incentivo para regirse a través de mecanismos voluntarios menos transparentes y sin sanciones penales o civiles. El Pacto Mundial Digital dará legitimidad a su compromiso declarado con la responsabilidad social sin ningún tipo de ataduras. De hecho, grandes empresas tecnológicas como Meta y Microsoft, que por lo demás nunca están presentes en la sede de la ONU, participaron activamente y apoyaron las consultas que dieron lugar al borrador inicial del Pacto Mundial Digital. Bueno, si vemos que estas empresas son las que están apoyando este Pacto Mundial Digital, difícil sea para que haya más transparencia y esto y lo otro. Se espera que ambos acuerdos se ultimen este verano y se adopten en la Cumbre del Futuro, que se celebrará en septiembre durante la Asamblea General. El Papa Francisco fue invitado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a visitar las Naciones Unidas por segunda vez y dar su bendición a la cumbre. Sí, el Vaticano solo es oyente, esto y lo otro, pero todos sabemos quién está detrás de estas agencias. Jefe humanitario de la ONU, los líderes mundiales nos están fallando. Sí, todos estos desastres humanitarios y los líderes mundiales nos están fallando. Se necesitan nuevos líderes, se necesita un nuevo líder, se necesita cambios a nivel mundial, a nivel global. Algo tiene que pasar. Los políticos no funcionan. Tiene que venir un político diferente, que tenga un carácter moral, que sea espiritual, para decirlo claro. Si queremos tener alguna esperanza de un futuro mejor, más pacífico y más equitativo, necesitamos líderes mundiales que nos unan, en lugar de seguir buscando formas de dividirnos, concluyó. ¿Y quién más que el Papa, que tanto habla de unidad, de solidaridad y de todo lo que haga falta? Vamos con la OMS. La Asamblea Mundial de la Salud llega a un acuerdo sobre un conjunto decisivo de enmiendas de amplio alcance para mejorar el Reglamento Sanitario Internacional y fija la fecha para ultimar las negociaciones sobre una propuesta de acuerdo sobre pandemias. Esto es del 1 de junio, pero vemos que están apretando sobre este tipo de cuestiones. Normativas, leyes mundiales sobre pandemias. Quizás quieren ciertas cosas que ya estén atadas antes de soltar su próxima pandemia, o necesitan alguna más para terminar de atar todo. Pues ellos lo saben. Bueno, o ellos por lo menos tienen sus intenciones. Dios sabe y es el que permite una cosa o la otra. Pero ya veremos cómo se va a dar y de la manera que sea tarde o temprano, las pandemias vendrán, las restricciones vendrán. Eso es innegable porque eso es profecía. Bueno, es una nota bastante larga, pero ya podemos ir preparando para lo que viene. Videojuegos. Este es un mundo personalmente para mí muy desconocido
y cuando veo imágenes, cosas, me sorprenden porque a veces parecen como películas muy diferentes a los videojuegos, claro, de hace 30, 40 años. Vanishers, Ghost of New Eden, Fantasmas de un Nuevo Edén. El videojuego en el que podrás cazar espíritus al lado del fantasma que tanto amas. Sí, ya vemos estos videojuegos que, ya digo, tienen como su temática, ¿cómo decirlo? Bueno, que parece más una película, un cuento, tiene un desarrollo también en muchos sentidos, no solo es ir destruyendo o matando cosas, hay historias de amor en el medio, cosas, bueno, parecían muy diferentes a lo que eran los videojuegos tradicionales de hace años. O sea, han pasado los años, estamos en otro mundo prácticamente en esta cuestión. Pero espiritismo puro y duro también aquí. Vamos a ver también un vídeo. Aquí lo hemos visto. Vemos como cuando ves el vídeo, si no te dicen que es un videojuego, uno se imagina que parece una película. Historias de amor entre un hombre y un fantasma, matar espíritus, unos buenos, otros malos. Bueno, el espiritismo mezclándose en todos los ámbitos. Los videojuegos quizás pueden ser de los lugares donde más mensaje oculto se mete, porque creo que inclusive es donde menos los padres también vigilan lo que realmente hay. Es más común que un padre o una madre se siente con su hijo a ver una película a que se ponga al lado a ver de qué trata el videojuego, y es donde aprovechan en gran manera para meter mucho, pero mucho mensaje, muchas, digamos, cuestiones subliminales. Ya sabemos cómo trabaja el ocultismo y la cuestión de ingeniería social con respecto a la mente y todas esas cosas. Ahora sí, una película, Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, los 4 jinetes y las calamidades. Claro, Apocalipsis es calamidades, destrucción, es todo eso. ¿Solo eso es el Apocalipsis? ¿O es la batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás? Es un mensaje muy espiritual, es un mensaje de la verdadera adoración, pero claro, para el mundo Apocalipsis son puros desastres y nada más. Película El Apocalipsis de San Juan llega pronto a varios países de América Latina. La película El Apocalipsis de San Juan, los 4 jinetes y las calamidades, una nueva producción de Caravel Films, llegará a los cines de varios países de América Latina el 18 de abril, llevando a las personas la interpretación del padre, supongo, Leonardo Castellani, sobre el último libro de la Biblia. La cinta, elaborada en Argentina bajo el género de docudrama, es dirigida por Simón Del Acre y es la primera parte de una trilogía. Las 2 siguientes serán El dragón y las bestias y la batalla final. En un correo enviado a Ciprensa, los distribuidores del docudrama en Colombia recuerdan que el apóstol Juan, quien pasó sus últimos días en la iglesia griega de Patmos, escribió 7 cartas dirigidas a las iglesias. ¿Iglesia griega en Patmos? ¿Había una iglesia o simplemente estaba desterrado ahí? A las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. La tradición siempre ha creído que estas 7 cartas son profecías que se refieren a 7 épocas en la historia de la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo, y es verdad, es tanto literal como profético. Indican, asimismo, según la tradición, los 7 sellos revelan eventos que preludian la segunda venida de Cristo. Esto es cierto también, incluyendo la guerra, el hambre y la última gran persecución. ¿En qué se basa la película El Apocalipsis de San Juan? Para llevar adelante la cinta, los productores han seguido la interpretación del padre Leonardo Castellani, así que si es un sacerdote, no vamos a esperar que digan realmente quién es la bestia. Un sacerdote, escritor e intelectual argentino del siglo XX, cuya obra se basa en la patrística y en autores como San John Henry Newman y el venerable Bartolomé Holshauser. Bueno, el muy venerable y el otro santo. Su exégesis es fruto de más de 50 años de trabajo e investigación, y su interpretación sorprende por su actualidad, pues más de 60 años después de escrita se ha vuelto más acertada que entonces, afirman los productores en el sitio web de la cinta. El sacerdote argentino es autor de más de 1000 artículos periodísticos y aproximadamente 50 libros, entre ellos los que está el Apocalipsis de San Juan, en el que se basa la cinta. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes credenciales y su inquebrantable ortodoxia,
Castellani enfrentó desafíos dentro de la Iglesia. Sus opiniones críticas sobre el estado de la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica en general, combinadas con su llamado a volver a la tradición, llevaron a su expulsión de la orden jesuita en 1949. Bueno, expulsado, ¿de verdad? Sí. El creador de los Illuminati también había sido expulsado, ¿no? Ya sabemos qué les pasa a los que realmente son expulsados de los jesuitas. Difícil que sigan con vida. Ellos muchas veces necesitan hacer que expulsan gente para que sigan trabajando de cierta manera. Hay muchos que han sido aparentemente expulsados. Hay uno por aquí para España que habla mucho de ovnis y todo, que él fue jesuita y ya no es más. Ya, pero cuando uno ve el mensaje que sigue metiendo, está claro que sigue trabajando para la orden. Y este hombre, bueno. Los productores señalan que una de las contribuciones más impactantes de Castellani fue su enfoque en el dogma de la segunda venida de Cristo, pues consideraba que este tiene una importancia significativa para la comprensión de la Iglesia sobre su papel en la historia. El padre Leonardo Castellani afirmaba que la incapacidad de reconocer el regreso de Cristo había llevado a una crisis de fe en el mundo moderno, que estaba buscando respuestas y creando sistemas de creencias alternativos. El tema de la segunda venida de Cristo. Hasta antes de la aparición de este papa jesuita, casi no hablaba la Iglesia Católica de la segunda venida de Cristo. Pero este papa empezó a hablar mucho de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo. ¿Realmente lo han echado de esta orden? Y ahora saca hasta una película del Apocalipsis. Lo dudo mucho. Vamos a ver un poco de la película, el tráiler. Bueno, lo vemos, sí, lo que uno imagina, por lo menos a nivel de mentalidad popular del mundo del Apocalipsis, bolas de fuego, desastres, bueno. Vamos a ver, yo no he visto esta película, a ver si habla de poderes terrenales, de quién es la bestia, por supuesto que esto todavía vendrá después. Obviamente no esperemos que vaya realmente como es la profecía, pero sí podemos esperar que intente enviar un mensaje muy claro, muy nítido, por lo menos al cristianismo de habla hispana, especialmente latinoamericano, que tanto peso tiene en los desarrollos finales de la historia. Pensemos que tanto el Papa Blanco como el Papa Negro hoy día son sudamericanos, no solo latinoamericanos, sino del sur del continente. Fenómeno OVNI. Aunque es una noticia lo que vamos a ver, y luego al final hablaremos sobre esto, porque es muy interesante. Ahí veíamos la foto Área 51. El Pentágono publicó su esperado nuevo informe sobre ovnis, decepción, contradicciones y más dudas. Sí, los ovnis, que ahora dicen que hay que llamarles FANIs. Se esperaba, claro, que ya esto sea tremendo. No vamos a leer el artículo, explicaremos algunas cosas. Ya sabemos cómo tanto el Pentágono, la NASA, últimamente parecía como que habían abierto el melón en la cuestión. Habían puesto sobre la mesa muchísimos archivos, documentos, todo tipo de cosas. No es que ellos decían, sí, es que no estamos solos, es que hemos visto ovnis, pero claramente hablaban de cierta tecnología que ellos la veían hoy por hoy inalcanzable, imposible. Decían, no podemos saber si esto es fuera de este mundo o fuera de este mundo, pero una tecnología tan adelantada para Estados Unidos, obviamente que no podía ser de este mundo, por más que China esté adelantándose a pasos agigantados y en muchas cuestiones igualando a Estados Unidos y en según qué, quizás yendo un pelín por delante, no estamos hablando de años luz por delante, por supuesto. Es decir, hablaban de ciertas naves que hacían unos giros, unas maniobras imposibles hoy tecnológicas, con lo cual dejaban todo ya dicho y hecho de que había ovnis. Pero ahora, no, bueno, no son más que fenómenos ordinarios todo lo que se ha visto. ¿Por qué esta ambigüedad? ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué decir una cosa y luego decir la contraria? ¿Por qué decir sí, luego decir no, luego decir sí, luego decir, bueno, puede ser, no sé? Esta ambigüedad solo provoca confusión, pero también ¿qué fomenta? Para el sector más llamado conspiranoico,
claro, fomenta más la conspiranoia, el tema del estado profundo, el tema que no quieren decir lo que realmente hay, porque ya claro, se habla de que tienen, no solo tienen naves espaciales, sino que hasta tienen cadáveres y hasta encontraron extraterrestres vivos. Bueno, eso sabemos que no puede ser posible, que no puede ser posible, porque ya sabemos quiénes son estos extraterrestres que se aparecen. Y por el otro lado, fomenta, si se quiere, también la incredulidad a ciertas cosas, a que se estigmatice como, bueno, conspiranoicos, locos y lo que haga falta a toda la gente que habla de cuestiones de ovnis, y ahí podemos entrar nosotros. Entonces generas también más divisiones, más confusión, más, bueno, da mucho más lugar a la pura especulación. Cuando parece que todo iba siguiendo una línea, pues ahora parece que no. ¿Por qué hacen estas cosas? Ellos sabrán, Dios sabe también, pero vemos esta ambigüedad. Luego hablaremos ya al final de la conferencia sobre esta cuestión, porque la Biblia nos habla, Ellen White obviamente también nos ha hablado de esta cuestión. Habla de vídeos que sorprendieron al mundo, pero ahora no, todo es ordinario, todo es tecnología humana, todo, nada relevante. Los secretos OVNI al descubierto, las agencias federales de Estados Unidos deben hacer públicos sus archivos, incluidos los confidenciales. ¿No? Aquí ya también que deben hacer públicos, inclusive los archivos confidenciales. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hablaremos al final. Apostasía omega. Adventistas, luteranos y católicos romanos participan en un servicio ecuménico destinado a conmemorar a los muertos y a restaurar la unidad entre las confesiones religiosas separadas desde los grandes cismas. Otra vez esta página adventista. ¿Y qué tenemos aquí? Católicos, luteranos y adventistas. Se habla de un culto, bueno, dedicado a los muertos. Dirán que no es espiritismo, que no los invocaron, simplemente recordaban. Bueno, de a poco, claro. Católicos y luteranos con el tema de la inmortalidad del alma, ningún problema, pero los adventistas, ¿qué? Uniéndose en cuestiones, digamos, dando pasos y cruzando líneas que jamás se tendrían que haber cruzado, y cada vez uniéndose más ya no en lo que los une, los adventistas, sino inclusive en lo que no los une. Sabemos que este tema de la inmortalidad del alma es principal para Satanás. Y tarde o temprano prácticamente todo el mundo que no cree en esto lo aceptará. De una o de otra manera, con apariciones o simplemente con ir torciendo las doctrinas. Será solo un remanente, un pequeño grupo, el que se mantendrá en defensa y en guardia con la verdad de que solo Dios es inmortal. Vemos un poco más de fotos, todos muy juntitos, muy bien. Bueno, ya sabemos cómo va la iglesia adventista, pero ya cada vez más pisando el acelerador. Un poco más de este tema. Ganun Diop, que es el que se encarga de la libertad religiosa en el adventismo, participa en meditaciones con mantras orientales y la invocación de deidades paganas, mientras pide un nuevo tratado de paz y una sociedad global con una sola humanidad, una familia, una solidaridad. Y le falta decir un gobierno mundial. Bueno, de este hombre ya no nos podemos, digamos, sorprender de nada. Ahí tenemos al Buda atrás haciendo el 666. Bueno, todo muy bien para él, pero este hombre, ya digo, podemos esperar lo que sea de él, porque ya estamos curados de espantos por las cosas que él hace. Queda poco tiempo. El año que viene también es crucial para el tema del ecumenismo. La denominación adventista tiene que apretar el acelerador y lo está haciendo. La gente tiene que darse cuenta dónde lo están llevando porque se están jugando la vida eterna, y llegará el momento que ya no tendrán marcha atrás. Pero ¿qué pasa con toda la disidencia adventista? ¿Cuántos grupos, creyendo que no van por ahí, están yendo sin saberlo? Aceptando doctrinas católicas aunque digan que no. Al final terminarán todos juntitos. El respaldo de Ben Carson y los temas bíblicos protagonizan la campaña de Trump en Sioux City. Sí, esto es del año pasado, de octubre. Ya sabemos, este famoso cirujano, Ben Carson, adventista, tuvo un ministerio en el primer mandato de Trump y es uno de los fieles de Trump.
Y ahora que Trump cada vez más apunta a que va a ocupar la Casa Blanca, bueno, solo Dios sabe al final la cuestión, pero todo va preparándose y parece que se le está preparando el camino desde todos lados, pues Ben Carson, como siempre, al lado de él. Eso de no estar en política, pues de eso nada. Repetimos, la próxima legislatura de Estados Unidos decretará la ley dominical. Si todo sigue en orden, como siempre ha sido en Estados Unidos, donde cada legislatura cumplió esos 4 años. Decretará la ley dominical. Ben Carson estará ahí. Aquí lo tenemos, el artículo, habla de cortejar a los evangélicos, más y más. Cena del Rotary Club por Adra Jesse. ¿Esto quién es? El Rotary Club en Italia, ¿junto con quién? Con adventistas. ¿Cuál es la excusa? La solidaridad, sí, ya sabemos, esta asociación tan filántropa, pero ¿a quién pertenece? Masonería. ¿Vemos el símbolo del Rotary Club? Es, sí, como un timón de barco, como una estrella, ¿de cuántas puntas? De 6. Tipo estrella de David, sello de Salomón para algunos. ¿Quién manda en la masonería? ¿No eran jesuitas, judíos? Bueno, con ellos vemos cómo la Iglesia Católica, de una manera o de otra, por delante o por atrás, en lo abierto, en lo oculto, en lo esotérico, en lo exotérico, siguiendo el mismo camino. Aquí vemos que nos habla aquí de una página de cómo Adra ya no es solo ya no está solo en la Iglesia Adventista, sino también con los mormones y organización de la ONU. Y por eso, ¿qué pasa? Que mejor no predicar el mensaje adventista, nada de la verdad presente, porque, claro, ya con la ONU, ya unido con los mormones, pues esto no es recomendable. Sí, aquí lo vemos, con los mormones. Un cheque de más de $1 millón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que en las partes superiores son tremendamente ocultistas, gnosticismo, satanismo puro, y con ellos Adra, y por eso predicar el mensaje adventista pues ya no toca. La caída de la Iglesia Adventista es estrepitosa. Cada vez más el mensaje está llegando hasta que sea el fuerte clamor: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Y al final vamos a ver algo más: el tercer templo de Jerusalén. Sí, ya sabemos todo lo que está pasando, ya vemos cómo Israel está intentando intensificar todas estas cuestiones, la guerra con Gaza, ahora Líbano, todo tiene que ver con la cuestión del tercer templo, todas las presiones que hay, ya sabemos que lo detiene, aparte de cuestiones espirituales y lo que hay, esas 2 mezquitas que están ahí, pero tarde o temprano esto llegará. El Instituto del Templo, vamos a ver un vídeo y a ver qué nos dicen. Bueno, más allá de algún que otro horror ortográfico de la traducción del subtítulo, pues ¿qué? Los levitas. Los levitas cada vez más preparados, organizados, todo listo. Es que prácticamente ya está todo listo. ¿Qué les falta? Pues poder ensamblarlo, poder construirlo. Pero el escollo no es fácil. No es fácil el escollo que tienen. Pero esto llegará y esto es profecía. Esto tiene que ver con la ley dominical, esto tiene que ver con la marca de la bestia, con las presiones del Vaticano, tiene que ver con el trono papal, con el trono de Satanás. ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde se va a poner el trono de Satanás? Evangélicos, católicos, adventistas. ¿Se va a poner en Estados Unidos? ¿Va a seguir en Roma toda la vida? ¿Dónde estuvo el trono de Dios? En Jerusalén. ¿Dónde estará el trono de Dios por toda la eternidad? ¿Dónde descenderá la Nueva Jerusalén? Pues allá, a la zona de Jerusalén, a Jerusalén. ¿Dónde se pondrá Satanás? Pues Satanás siempre se quiere poner en el lugar de Dios. Es obvio que Satanás se pondrá en Jerusalén y para eso el Papa se tiene que poner en Jerusalén. ¿Cómo puede ser que los adventistas no comprendan esto? Y ya da igual que sean de la denominación o estén fuera de la denominación.
no comprenden lo más sencillo, que Satanás, cuando venga como si fuera Jesucristo, se pondrá en Jerusalén. Y para eso su trono tendrá que estar puesto ahí, el trono papal, en el tercer templo. Esto es profecía, esto es el gran engaño. Y por eso todos caerán, porque nadie quiere conocer estas cosas más sencillas, las cuestiones más básicas, sencillas y últimas de la Biblia, de la profecía bíblica. Pero bueno, que Dios nos ayude. Vamos con una cita para terminar, que tiene que ver con esto y tiene que ver con el tema OVNI. Ya hablamos mucho en estas últimas conferencias de Estados Unidos, de los disturbios, de las cuestiones del caos social. Vamos a ir con el tema OVNI. Maranata, el Señor viene. Y dice, habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas son palabras ¿de quién? Del mismo Señor, de Jesús. Lucas 21:11. Y en este contexto, ¿qué nos dice Ellen White? A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cuando vemos todo esto, pestilencias, hambres, terror, señales en el cielo y también guerras, todo lo que haga falta, dice que habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta situación ha comenzado a cumplirse. Las deidades paganas manifestarán su poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades, por ende ante el mundo entero. Y dice que esto ya ha comenzado a cumplirse. ¿Y cómo ha comenzado a cumplirse? ¿Y cómo se cumplirá? Sí, uno puede pensar en manifestaciones tipo como se aparece la Virgen María, como se aparecen los muertos, los fantasmas, pero ¿qué más? Tema OVNI, tema extraterrestres. ¿Cómo será la gran aparición, la aparición estelar de Satanás? Pues será con tema OVNI. Y sumado a todo lo otro que también contribuirá. Esto va a pasar. Ahora el Pentágono puede aparentar dar un poco marcha atrás, pero no solo por planes para crear confusión, división, no es más que, digamos, cuestiones estratégicas de ellos, porque van midiendo los tiempos, van haciendo su ingeniería social, pero esto pasará. El camino está preparado, ya el melón lo han abierto, ya lo han preparado. Ya el papado ha dicho que inclusive los bautizarán. Sí, las deidades paganas aparecerán. ¿Por qué? Porque todas las religiones tienen que ir juntas. Sus grandes dioses de otras religiones aparecerán y les dirán a quién tienen que obedecer y a quién tienen que seguir. El papado tiene que poner a todos bajo su paraguas. Satanás tiene que unir a todo el mundo. Y lo hará, salvo un pequeño remanente. Salvo un pequeño y pequeñísimo remanente que no solo no lo podrá engañar, sino que no lo podrá ni siquiera exterminar, porque al resto que no podrá engañar, sí los exterminará. Pero Dios se guardará un pequeño grupo hasta el fin del tiempo, que demostrarán que esta tierra le pertenece a Dios. Siempre Dios tendrá a alguien que guarde sus mandamientos. Dios tendrá una iglesia fiel a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús hasta el fin del tiempo. Satanás intentará marcar a todo el mundo para reclamar la tierra como suya, pero no podrá, porque Dios se guardará un remanente hasta el tiempo del fin. Y estamos llamados a pertenecer. Ellen White dice, procurad y orad para ser de los 144.000. Tenemos que intentarlo, y si no, por lo menos ser fieles hasta el fin. Porque además se nos promete una resurrección especial si nos mantenemos firmes hasta el fin en este mensaje. Que Dios nos ayude a estar de pie y poder ser parte de los que ven toda la segunda venida de Cristo. Hermanos, como siempre, nunca olviden la base bíblica, la base doctrinal, el conocimiento y especialmente el conocimiento personal de Dios, de Jesucristo. Si no, no nos vamos a salvar. Creamos lo que creamos, sepamos lo que sepamos de profecías, de los acontecimientos finales, si no caminamos por la senda que Dios nos ha marcado, seremos engañados. Gracias siempre y colaboremos en la medida de nuestras posibilidades, no solo con oraciones, no solo dando el mensaje, sino también con nuestros recursos.
Dios bendiga a todos, Maranata 2031.